Cuando la administración de Donald Trump comunicó la imposición de un arancel general del 30% sobre todos los productos provenientes de México, la respuesta no se hizo esperar y fue contundente. Los mercados cambiarios se vieron profundamente alterados. Las cadenas de producción en ciudades como Tijuana y Nuevo León se paralizaron de forma repentina, mientras que los corredores de comercio en la frontera tejana se transformaron en puntos críticos de tensión económica. En el último año, más de 475.000 millones de dólares en mercancías mexicanas cruzaron hacia Estados Unidos, desde aguacates hasta componentes automotrices. Hoy, cada uno de esos cargamentos enfrenta un incremento de costos no visto desde la época de la renegociación del TLCAN. Una pick-up ensamblada en territorio mexicano podría encarecerse hasta $500 en los pisos de venta en Detroit. Esto va más allá de simples cifras. Se ha convertido en una bomba de tiempo política justo en pleno año electoral. Esto no responde a una lógica económica, sino a una ofensiva comercial, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Rojo del Palacio Nacional. Pero evaluaremos todas las posibilidades para salvaguardar los intereses de nuestro país. Y México ya ha comenzado a hacerlo, no solo con políticas fiscales o fuerza militar, sino también utilizando sus recursos estratégicos, el maíz, la energía y una diplomacia firme. Lo que está por venir definirá si esta confrontación termina siendo una ruptura completa o una reconfiguración forzada del equilibrio continental. La primera respuesta de México no vino desde un cuartel ni desde un tribunal internacional, sino desde sus campos agrícolas. Como reacción directa a la amenaza arancelaria de Trump, el gobierno mexicano ha señalado una medida precisa y calculada: imponer aranceles de represalia sobre productos agrícolas estadounidenses, apuntando con precisión quirúrgica a los estados rurales que representan la base electoral del expresidente. Actualmente, Estados Unidos vende más de 34.000 millones de dólares al año en alimentos y productos agrícolas a México, lo que lo convierte en su segundo cliente más importante en este sector. Entre los productos más relevantes están el maíz, la soya, la carne de cerdo y la leche en polvo. Imponer un arancel del 30% sobre estas exportaciones no solo impactaría los precios en el mercado mexicano, sino que, según el Instituto Mexicano de Economía Agrícola en su informe de julio de 2025, podría costarle a la economía de Iowa alrededor de 3.000 millones de dólares en pérdidas comerciales. Este tipo de acción no es una casualidad. Es una maniobra de presión económica muy bien pensada, disfrazada de política comercial. Al centrar el golpe en el llamado Corn Belt, México apunta directamente al corazón de estados como Iowa, Wisconsin, Georgia y Kansas, regiones donde Trump no puede darse el lujo de perder respaldo político. Pero el efecto no se limita solo al campo. El aumento en los precios de los granos tendría repercusiones en los costos de producción de carne y lácteos. Los hogares en Ohio y Pensilvania sentirían el impacto en su desayuno, en el precio de los cereales, el tocino y la leche. No es únicamente una inflación en alimentos, es una respuesta política tangible y en tiempo real. Si los cereales suben de precio, Ohio se levanta. Si Iowa sufre, el Senado reacciona, advirtió Víctor Saucedo, analista principal de El Financiero, durante una entrevista televisiva el 14 de julio. Su declaración deja en claro que lo que México está haciendo no es un acto impulsivo, sino una estrategia fría y cuidadosamente elaborada para generar presión interna dentro del sistema político estadounidense. Y parece estar surtiendo efecto. Comités agrícolas del Congreso, tanto republicanos como demócratas, han solicitado informes urgentes sobre las consecuencias económicas de esta disputa. Los grupos de presión del sector agroindustrial ya están moviéndose. Todo esto, y México ni siquiera ha activado oficialmente su contraataque. Solo la amenaza ya está desestabilizando a los mercados. Pero detrás de los discursos y las medidas arancelarias hay otra herramienta clave que México mantiene en reserva: el gas natural. Aunque este recurso aún no ha sido blanco directo de las tarifas impuestas por la Casa Blanca, la energía se está posicionando como una de las palancas más críticas y menos visibilizadas en esta pugna. Diariamente, cruzan la frontera entre Texas y México cerca de 8.000 millones de metros cúbicos de gas natural proveniente de Estados Unidos. Este suministro alimenta más de la mitad de la red eléctrica mexicana, especialmente en regiones manufactureras como Nuevo León y Jalisco.
Lo que antes fue un ejemplo de integración energética binacional hoy se convierte en un factor de negociación geopolítica. Si las tensiones aumentan, México podría comenzar a diversificar sus fuentes de energía y disminuir su dependencia del gas estadounidense, recurriendo a importaciones de gas natural licuado, GNL, desde países asiáticos o del Medio Oriente, incluso si eso implica mayores costos a corto plazo. Este giro afectaría no solo a los proveedores de gas en Estados Unidos, sino que también vaciaría parcialmente las terminales de GNL en Houston, provocando una baja en los precios internos y, aún más grave, reduciendo de forma significativa los ingresos de empresas energéticas estadounidenses que ya enfrentan presiones regulatorias y una gran volatilidad de mercado. De acuerdo con datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, EIA, México es el mayor comprador extranjero de gas natural estadounidense. Perder ese cliente, aunque sea parcialmente, tendría efectos severos en economías regionales como Texas, Luisiana y Pensilvania, que son relevantes tanto en términos financieros como electorales. Es una amenaza silenciosa, pero sumamente estratégica, comentó Jason Bordow, director del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, en una entrevista publicada por el Financial Times el 12 de julio. Nuestro gas impulsa sus industrias, pero sus decisiones podrían paralizar las nuestras. Aunque no ha habido un anuncio oficial de cambio en la política energética mexicana, tanto Pemex como la CFE ya han reanudado conversaciones discretas sobre nuevas licitaciones de GNL con países como Qatar y Malasia. Esto no implica un corte inmediato del suministro actual, sino una señal clara de que existen alternativas. Y en un escenario de alta tensión, demostrar que se tiene otra salida representa una ventaja crucial en la mesa de negociaciones. Si el objetivo de la política arancelaria de Trump era arrinconar a México, la estrategia energética de México le recuerda a Washington que no se puede encerrar a un socio que tiene control sobre la válvula del gasoducto. Mientras el maíz y el gas acaparan los titulares, la herramienta más poderosa de México podría estar en el ámbito legal. En lugar de limitarse a reaccionar con medidas económicas, el gobierno mexicano ha desplegado una ofensiva jurídica y diplomática paralela que busca no solo defender sus intereses, sino también aislar a Estados Unidos en la arena internacional y debilitar los fundamentos legales del nuevo paquete arancelario. El eje central de esta táctica es el capítulo 31 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, el cual establece un mecanismo formal para la resolución de disputas entre gobiernos. México está preparando una impugnación oficial, argumentando que los aranceles del 30% constituyen una violación directa a los principios de libre comercio establecidos en el tratado. Si el panel fallara a su favor, no solo podría imponer sanciones legales de represalia, sino que colocaría la carga moral y jurídica sobre los hombros de Estados Unidos. Canadá ya expresó su respaldo a la postura mexicana. La ministra de Comercio canadiense, Melanie Joly, afirmó que los aranceles unilaterales atentan contra la base de nuestro acuerdo. Vamos a defender el multilateralismo, según una declaración recogida por el Toronto Star el 13 de julio de 2025. La eventual conformación de un panel tripartito, con representantes de México, Canadá y un árbitro independiente, colocaría a la Casa Blanca en una posición delicada, obligándola a responder no solo por los efectos económicos de sus acciones, sino también por su adhesión, o falta de ella, a sus compromisos internacionales. Y México no se queda ahí. A pesar de que la Organización Mundial del Comercio, OMC, tiene paralizado su órgano de apelaciones, sigue siendo un espacio válido para ejercer presión diplomática. La misión comercial mexicana en Ginebra confirmó que se está preparando una demanda conjunta en coordinación con la Unión Europea, que también se moviliza contra los aranceles estadounidenses sobre acero y partes de vehículos eléctricos. Esta colaboración no es casual. Una ofensiva legal multilateral que incluya a México y a Bruselas dejaría a Estados Unidos expuesto como reincidente en violaciones a las normas comerciales globales, afectando aún más su credibilidad, justo en un momento en que el mundo observa con creciente escepticismo la coherencia de su política exterior. El pasado 11 de julio, de acuerdo con lo reportado por El Universal, la Secretaría de Economía de México formalizó la entrega de una carta de intención para activar el mecanismo de resolución de controversias contemplado en el TEMEC. Mientras México apuesta por el camino institucional en lugar de responder con impulsos,
Lo que queda claro es que esto no se trata únicamente de un conflicto arancelario. Es una compleja partida de ajedrez diplomático. Y es posible que Trump haya subestimado cuántas piezas clave tiene México en este tablero. A medida que el expresidente exhibe su postura de fuerza comercial en la escena internacional, las tensiones comienzan a fracturar la estabilidad dentro de su propio país. La imposición del arancel del 30% a las importaciones mexicanas no solo ha generado molestia en el exterior, sino que también ha detonado una rebelión interna en Estados Unidos, particularmente entre los sectores económicos y estados que alguna vez sirvieron como pilares de su mandato. El impacto es especialmente fuerte en los centros industriales, automotrices y tecnológicos del país. Fábricas en lugares como Michigan, Ohio y Tennessee ya están enfrentando una crisis operativa que no pueden absorber con facilidad. Más del 70% de los automóviles de pasajeros ensamblados en México dependen de un flujo constante y sin obstáculos logísticos hacia Estados Unidos. Con la aplicación de un nuevo gravamen del 30% a cada componente, desde motores hasta asientos o módulos electrónicos, el lanzamiento de modelos eléctricos en Detroit enfrenta demoras y costos adicionales considerables. Según datos publicados por Bloomberg el 14 de julio, la industria automotriz del Medio Oeste podría perder hasta $10.000 millones en utilidades para finales de 2025 si la medida se mantiene. Empresas como Ford y General Motors ya evalúan ajustes en sus cadenas de producción, mientras que proveedores en Arizona y Texas han advertido sobre despidos inmediatos por la interrupción en la llegada de materiales clave. Incluso organizaciones vinculadas históricamente al Partido Republicano están lanzando señales de alarma. El Consejo Empresarial de Texas, que suele respaldar discretamente las decisiones fiscales del partido, emitió una declaración poco habitual por su tono crítico. Castigar a tus aliados comerciales no es estrategia, es autoboicot. Por su parte, la Alianza de Cadenas de Suministro de Arizona alertó al Congreso que, de continuar esta política arancelaria por un lapso de 6 meses, se pondrían en riesgo más de 2 millones de empleos relacionados con la logística binacional. Y el malestar no solo viene de las cúpulas empresariales, congresos locales, legisladores estatales e incluso gobernadores, especialmente de Texas y California, están ejerciendo presión sobre Washington para que priorice el diálogo en lugar de escalar el enfrentamiento. Muchos tienen presente el episodio de 2018, cuando los aranceles al acero impuestos por Trump fracasaron y tuvieron que ser retirados tras solo 16 meses, debido al rechazo conjunto de demócratas y republicanos. Tal como afirmó el senador Mitt Romney el 13 de julio en el Senado: no puedes abrirte camino hacia la prosperidad a base de aranceles. Esto es sabotaje económico disfrazado de patriotismo. La economía estadounidense se encuentra atrapada entre una jugada política y las consecuencias de políticas públicas imprudentes. Las mismas comunidades que Trump prometió revitalizar están advirtiendo ahora que esta confrontación comercial podría destruir los avances alcanzados durante su gestión anterior. Si la intención del expresidente era imponer presión económica a México, la reacción de la sociedad mexicana está enviando un mensaje contrario. Desde zonas industriales hasta entornos académicos, ha emergido una ola de unidad nacional y activismo digital, protagonizada no por políticos, sino por ciudadanos comunes que perciben estos aranceles como una amenaza directa a su soberanía. Una encuesta reciente publicada por el diario Reforma indica que el 63% de los mexicanos respalda una postura firme y decidida frente a la presión económica ejercida por Estados Unidos. Pero lo realmente significativo no es solo el nivel de apoyo, sino el tono en el que se expresa. No nace del populismo ni del rechazo al país vecino, sino de un nacionalismo maduro, racional y profundamente arraigado, especialmente entre las nuevas generaciones. En plataformas como TikTok, Instagram y YouTube ha surgido una ola de contenidos, desde videos informativos hasta canciones de protesta, agrupados bajo el hashtag Tarifa No. No se trata de campañas partidistas, sino de expresiones auténticas creadas por diseñadores gráficos en Guadalajara, agricultores en Michoacán o trabajadores del sector logístico en Monterrey. Todos entienden que esta no es una simple disputa comercial, sino una cuestión de dignidad nacional. Incluso músicos del género regional han incorporado el tema en sus canciones. Un corrido titulado Maíz por votos se ha viralizado por burlarse de la política electoral estadounidense mientras exalta la resiliencia del pueblo mexicano.
Estos fenómenos culturales, aunque simbólicos, influyen en la opinión pública con mayor fuerza que cualquier comunicado oficial. No se trata de vengarnos, comentó Ernesto Rivas, un estudiante de comunicación de 24 años en la Ciudad de México, cuyo vídeo explicando el impacto de los aranceles agrícolas superó el 1.000.000 de reproducciones en Facebook en solo una semana. Pero tampoco vamos a aceptar que se nos trate como un país de segunda categoría. Al mismo tiempo, el sector empresarial mexicano está tomando nota en silencio. La presión social no solo apunta al gobierno para que mantenga una postura firme frente a Estados Unidos, sino que también recae sobre las empresas nacionales, que ahora enfrentan crecientes expectativas de diversificar sus mercados y reducir la dependencia de un solo cliente, el estadounidense. Estamos ante un momento inusual, en el que el sentir popular y la estrategia oficial coinciden. Y Washington podría estar subestimando el poder transformador de esa alineación. Tras semanas marcadas por tensiones comerciales y señales cruzadas en el plano diplomático, una verdad se hace cada vez más evidente. Es posible que en este conflicto no haya un ganador claro, solo consecuencias duraderas. México ha manejado esta situación con notable disciplina, seleccionando cuidadosamente sus respuestas no por impulso, sino con visión estratégica. Sus herramientas no se limitan al maíz y al gas. También incluye el uso de normas legales, la movilización ciudadana y el fortalecimiento de alianzas internacionales. Aunque muchos seguidores de Trump ven estas políticas arancelarias como una demostración de fuerza, los efectos secundarios comienzan a erosionar su propio respaldo político. En Iowa, las cooperativas agrícolas reportan cancelaciones de contratos. En Michigan, las entregas de autopartes provenientes de México presentan demoras. Y en Houston, las empresas de GNL se preparan para posibles cancelaciones si México opta por diversificar sus fuentes energéticas. Trump puede insistir en que enfrenta prácticas comerciales desleales, pero el resultado tangible está siendo el encarecimiento para los consumidores estadounidenses y el aumento en la pérdida de empleos. México, por su parte, tampoco está exento de impacto. El gobierno ha revisado su pronóstico de crecimiento económico para 2025, reduciéndolo del 3% al 1.2%, con una posible pérdida de hasta 500.000 empleos si los aranceles continúan por 6 meses. Sin embargo, el cambio estructural es real y está en marcha. El país está utilizando esta crisis como catalizador para acelerar su apertura hacia nuevos mercados, cerrando acuerdos con Europa, América Latina y Asia que podrían modificar de forma permanente su dependencia del mercado estadounidense. En una conferencia de prensa celebrada el 15 de julio, un alto funcionario de la Secretaría de Economía sintetizó esta postura con contundencia. Esto no es solo un pleito sobre tomates o camiones. Es un tema de soberanía nacional. Apostamos por el diálogo, pero estamos listos para resistir. La estrategia de Trump puede rendir frutos mediáticos en el corto plazo, pero el tablero de juego se está moviendo en su contra. Los aranceles podrán generar titulares, pero difícilmente aseguran el control de una economía global cada vez más interdependiente. Y mientras México redefine su lugar en el mapa comercial internacional, Estados Unidos podría despertarse en un continente donde su voz ya no sea la que marque el rumbo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Nos vemos en el próximo vídeo.